Seamos claros, si pensamos en consola tradicional con juegos exclusivos, tenemos que pensar en Nintendo Switch, la única que a día de hoy ha conseguido mantener sus exclusivos de manera, bueno, como de toda la vida, ¿no? Si quieres jugar al Mario de turno, tienes que tener la consola de Nintendo de turno, que quieres jugar al Zelda de turno, etcétera, etcétera. Rafa, no, porque la única que es multiplataforma es Xbox. No, para nada. Yo he estado jugando al Spider-Man 2 cagando en esta Steam Deck, o he estado jugando al God of War también cagando, todo cagando al Ragnarok, al God of War Ragnarok en esta Steam Deck. He estado jugando en PC a Ghost of Tsushima, he estado jugando al Spider-Man 1, no, vamos a ver, la única que tiene exclusivos reales es Nintendo Switch, ¿vale? No vayamos a entrar dentro de ese territorio, dentro de esas historias, porque ¿qué quieres que te diga, no? Porque si tú a esto lo llamas consolas, entonces ya está, ¿no? Porque no, es que esos son exclusivos de PC, eso no cuenta, ya. Entonces Steam Deck me vas a reconocer que es un PC, voy a ganar igualmente. Si reconoces que es un PC, yo estoy contento. Si me dices que es una consola, pues bueno, he ganado también la conversación. Así que bueno, no voy a entrar en ese punto. La única que tiene exclusivos reales con todas las de la ley es Nintendo Switch. La pregunta es ¿por qué ha sido o cuál ha sido el secreto para que todas sus producciones se hayan quedado dentro de su consola y no hayan podido salir o no hayan querido que salga fuera de su propia fuera de su propia garra? Bien, yo tengo una teoría bastante fuerte, y es que haber fracasado le ha sido uno de los elementos más importantes de la historia de Nintendo. Cuando digo que ha fracasado con Wii U, con yo que sé, con la gafa, con las Virtual Boy, no. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la historia de Nintendo. Nintendo saca la NES, lo revienta, saca la Game Boy, sobre todo vamos a hablar de consolas de sobremesa. Saca la NES, lo revienta, saca la Super Nintendo, va muy bien. No lo revienta tanto como la NES, también hay que decirlo, a nivel de ventas y tal, pero funciona muy bien, una máquina que arrasa completamente, desde luego que sí. Después, siguiente generación, Nintendo 64. Ya empezamos a rankear, sale una PlayStation muy potente, digo, no potente a nivel de potencia, sino potente a nivel de ventas y tal, y empieza ahí a rankear. Siguiente generación, GameCube. ¿Qué os voy a contar? Siguiente generación, Wii. Bien. ¿Qué ocurrió? Nintendo, en la generación de Nintendo 64, pero sobre todo en la generación de GameCube, se dio cuenta que a partir de ese territorio muchas empresas third party, por lo que sea, ya fuera por los malvados maletines de Don Sony, ya fuera porque las empresas no querían lanzar sus juegos en una máquina que vendía tan poco en comparación con lo que podía ser la de la competencia, el caso es que ya no tuvo la gran mayoría de third party, o fue perdiendo poco a poco la gran mayoría de third party que en un pasado, durante la época de NES y durante la época de Super Nintendo, tuvo. ¿Qué pasó? Que Nintendo tuvo que aprender a subsistir solamente nutriendo a sus consolas con su propia IP. Y ahí aparece Nintendo Wii. Una Nintendo Wii que parecía que, o la propia Nintendo, yo creo, porque solamente hay que ver en la época cómo eran los anuncios. Me acuerdo de ese Red Steel, que no me acuerdo quién lo hacía, era de Ubisoft o algo por el estilo, no lo sé. Pero en fin, aparecieran muchos anuncios de muchas empresas third party que parecía que se querían acercar a la propia Wii. Porque Wii era un concepto innovador, encima iban a poder reaprovechar muchos de los títulos que se habían hecho durante la época de PlayStation 2, porque al fin y al cabo esa era la potencia que tenía la máquina, y bueno, podía ser algo bastante interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Que Nintendo al final no pudo recibir la gran mayoría, por no decir casi todo, los third parties AAA que iban apareciendo en la época de Xbox 360 y PlayStation 3. Por lo tanto, aunque sí que tuvo un apoyo bastante grande de la third party, no fue de parte de los grandes lanzamientos de la época. Que sí, que Call of Duty 2 estuvo para la versión de Wii, desde luego que sí, pero no me vayáis a comparar Call of Duty 2 con la versión, pues yo que sé, de Xbox 360, no me lo vayáis a comparar, ¿vale? Así que bueno, ese sería un poco el punto. Nintendo tuvo que entender que tenía que nutrir a su consola con sus propios juegos, y al final solo hay que ver cuáles eran los juegos más vendidos, por ejemplo, de la generación de Nintendo Wii. Eran los suyos propios. Hubo una generación de personas que compró Nintendo Wii, las cuales los principales juegos que jugaban, ya fuera porque no había la posibilidad de comprar otros, o simplemente porque eran muy buenos y estaban dentro de la máquina, o porque los padres o lo que sea lo compraban, pero que crecieran jugando a esos juegos de la época de Nintendo Wii.
Wii, si a eso también le suma el tema de las portátiles, como pueden ser a partir de la generación de Nintendo DS, etcétera, que ocurría un poco lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Tenemos una generación que, ya sea porque no había otra opción dentro de su consola, que era la más masificada, o por otra historia, o porque simplemente le gustaban, habían crecido con esos juegos. Y a partir, sobre todo, yo diría que a partir de Nintendo Wii, la propia Nintendo pudo asentar ya lo que vienen a ser sus grandes como personajes y sus grandes sagas. No digo que en la época de Super Nintendo no la hubieran asentado, no digo que en la época de Nintendo 64 no lo hubieran asentado, pero sí que es cierto que en la época de Nintendo Wii fue la primera vez que Nintendo, desde la época de la NES o de la Super Nintendo, tenía a más de 100 millones de personas jugando detrás de esas máquinas. Y es verdad que existía también la propia Game Boy, es verdad que existía también la Nintendo DS, pero bueno, todo eso lo que hizo fue terminar de aunar y decir, oye mira, es que quiero jugar a este tipo de títulos. Entonces, claro, después de 2 décadas en las que después se volvió a repetir el caso con Nintendo Wii U, las 13 millones de personas que compraron la Nintendo Wii U, pues, ¿a qué jugaron? Pues a los juegos de Nintendo, ¿vale? O sea, se tuvieron que nutrir a base de juegos de Nintendo. Pues ocurrió un poco lo mismo con la época de Nintendo Switch, que es la que nos atañe ahora mismo. Una época de Nintendo Switch que se han nutrido básicamente de los juegos de la propia Nintendo. O sea, la gente que tenía una Nintendo Switch no va a dudar en comprarte un Mario. La gente que tiene Nintendo Switch no va a dudar en comprarte un The Legend of Zelda. La gente que tiene Nintendo Switch no va a dudar en comprarte un Mario Kart. De ahí viene que cada uno de estos juegos tengan decenas y decenas de millones de unidades vendidas. Y ahí viene el punto. Y es que Nintendo a día de hoy conoce a su público. Y ese es el punto que quiero, el segundo punto que quiero tocar. Nintendo conoce a su público y ha sido la única que le daba juegos a ese público. Se lo conoce al dedillo, sabe crear un juego que sea completamente transgeneracional. Un Mario te lo puedes jugar tu chico de 5 años, tu chica de 5 años, o te lo puedes jugar también tu pareja con 20 y tantos años, tu abuelo con 70 o lo que sea. No hay ningún tipo de barrera. Puede ser perfectamente divertido y es increíblemente bueno en todas las facetas de la vida. Ha creado ese tipo de juegos que son completamente transgeneracionales. Después tenemos otro tipo de títulos que van más enfocados, como puede ser The Legend of Zelda, ¿no? Pero que también ha sabido tomar a una gran parte del público, o ya irnos a terrenos más especializados como puede ser Metroid, o directamente también atacar a públicos muy pequeños como pueden ser lanzamientos que parece que se nos olvidan, pero el Emio sigue siendo un juego de Nintendo. Nintendo financia también ese tipo de cosas, o sea, Nintendo no se olvida de nadie, y es que eso es una verdadera brutalidad. La gente compra juegos de Nintendo, o sea, consolas de Nintendo, para jugar a juegos de Nintendo, pero de verdad, con los números en la mano, el que lo sabemos, ¿no? Cosa que en el resto de consolas no ocurre. ¿Cuál es el juego más vendido de la propia PlayStation? Sí, a lo mejor el Spider-Man vendió muchísimo en PlayStation 2, pero no podemos hablar de niveles de manera repetida, de manera continuada, como puede ser las sagas de Nintendo. ¿Cuántas sagas de Nintendo han conseguido más de 10 millones de unidades vendidas en Nintendo Switch 2? Pues un viaje. ¿Cuántas han vendido más de 10 millones en la generación de PlayStation 4? Por irme a una generación completa que ha terminado, etcétera. Entonces tenemos que entender ese punto, ¿no? Lo que ocurre, entonces, por eso digo que lo mejor que le ha ocurrido a Nintendo ha sido fracasar. ¿Por qué? Porque Nintendo no va a depender con Nintendo Switch 1, no dependió con Nintendo Switch 1 y no va a depender en Nintendo Switch 2 de moda. No va a depender de juegos tipo como servicio como puede ser Fortnite, que le va a meter un viaje de pasta, pero no van a depender especialmente de él. No van a depender del juego típico del Fifita que te está lanzando Electronic Arts dentro de tu juego, que obviamente le va a dar un montón de dinero, pero no va a depender de él, sino que además ahora lo que va a tener es la consola con los juegos más potentes que son suyos y que le da directamente el dinero a ellos. Y aparte, con Nintendo Switch 2 van a tener el apoyo de todas las third party, las cuales van a lanzar sus nuevos AAA. Por eso digo, lo que mejor le ha pasado a Nintendo durante estos 20 años ha sido fracasar. Porque dentro del fracaso les ha obligado a tener que salir y tener que mantener una consola con sus propios juegos, con sus propias IP, lo cual le ha permitido tener una selección de juegos muy concreta dentro de catálogos que han tenido cientos de millones de personas a lo largo de máquinas portátiles y de sobremesa. Máquinas que a día de hoy, cuando tú piensas en qué juego tendrá
una persona que tiene una Nintendo Switch 1, ¿en qué piensas? Piensas en un Super Smash Bros., piensas en un Super Mario Odyssey, en un The Legend of Zelda, en un Mario Kart. Piensas en eso. Pero cuando tú piensas en qué juego tendrá una persona que se ha comprado una PlayStation 5, ¿en qué juego piensas? Porque yo pienso en un Call of Duty o pienso en un FIFA. por número de personas que juegan, básicamente. Entonces, a lo mejor tendríamos que replantearnos un poco la cosa. Por eso digo, dime en comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que lo que te estoy diciendo es una locura? Yo personalmente creo que no. Sigo diciéndolo. Creo que lo mejor que le ha pasado a Nintendo durante todo este tiempo ha sido fracasar. Porque ha conseguido, en base a ese fracaso, que puede ser más, menos, ¿no? Pero al menos no ser el líder como mínimo de la generación, ha conseguido poder instaurar todo esto que a día de hoy hablamos. A día de hoy pensamos en un Mario y sabemos que va a vender de salida. Pues cuidado que no te venda 5 o 6 millones de unidades y al final de la generación no te haya vendido 30, ¿vale? Pero eso no lo pensabas en la época de Nintendo 64. Eso no lo pensabas en la época de Nintendo 64. Es a partir de la época de, pues yo qué sé, de Wii. Es verdad que en la época de NES sí, porque ahí sí que tenía poder. En la época de Super Nintendo sí, pero a partir de esa Nintendo, a partir de Nintendo 64, se creó otra vez de nuevo todo lo que te estoy diciendo anteriormente. Y a día de hoy vuelvo a decir, no esperas que un Super Mario como mínimo sea un rotundo éxito. Aunque sea un Mario secundario como puede ser Mario Wonder, como puede ser un Echoes of Wisdom de la propia Zelda, etcétera, etcétera. Que te esperas que, aunque sea algo súper secundario, un Mario Striker, un Mario Tennis, sabes que va a vender millones y millones de unidades. Así que nada, espero que te haya parecido como mínimo interesante el vídeo. Déjame en comentarios qué piensas y nos vemos en otro. Chao.